Bueno, primero, pues, decirle que a mí en lo personal, a mí Ujú. siempre me ha gustado y desde que era niña, pues, todo el tema de los dinosaurios, la paleontología, todo eso, ¿no? Y pues el saber que iba a tener la oportunidad de entrevistarla, dije, wow, yo quiero. Suena muy interesante. Digo, a mí me gustaría saber primero, pues, cuál fue su formación y pues qué le impulsó, qué le gustó, qué dijo. Yo quiero estudiar esto y quiero ver estos temas y esto me quiero dedicar. Ah, Nora, pues muchas gracias primero por la invitación y por pues tener este acercamiento, ¿no? Ujú, Hacia pues los que nos dedicamos en esta área. Bueno, de mi formación, yo ujú, soy bióloga, egresada de la Facultad de Ciencias y bueno, ciertamente el interés surgió justamente a partir de tomar clases en la facultad, pero recuerdo con particular interés cuando tomé una clase que todavía se da en la facultad, que es anatomía vegetal, ujú, pero en ese momento yo la tomé con la doctora Aurora Slotnick, que en este momento ya no está dando la materia, pero recuerdo que la doctora tenía esta habilidad de transmitir esta capacidad de preguntarnos y plantearnos un proyecto. Y recuerdo que ujú, en algún momento cuando tomé una clase con la doctora, mencionó anatomía en maderas, ¿no? Y decía que eso se ujú, podía hacer con fósiles. Entonces a mí eso me capturó. Y también vimos una parte de la anatomía de las hojas y dijo, esto también se puede hacer con fósiles. Entonces yo me capturó eso porque dije, es que cómo eso se puede obtener a partir de algo pues inerte, ¿no? Como sería una roca. Entonces, ese fue mi proyecto para la materia y posteriormente de ahí me enganché con el tema. Y bueno, hojeando los libros, ¿no? Recuerdo muy bien el Raven, que es uno de los libros ahí en la facultad, y al hojearlo también me maravillé con esa parte que trae en realidad una sola pequeña parte de plantas fósiles, pero a mí me encantó eso. Me sorprendió esto que se podía estudiar de manera muy profusa en plantas, pero en fósiles. Entonces, a mí eso me capturó, me maravilló. no, sí, sí la comprendo, es algo que a lo mejor parece muy pequeño, no tan fascinante para muchas personas, pero es algo muy bellísimo. Sí, sí, bueno, a mí me impactó como a partir de, pues eso, ¿no? Porque finalmente ya no está el organismo ahí como tal, está alterado, está modificado y a pesar, digamos, de todo el sesgo que pueda eh, provenir del material, pues está ahí la información, ¿no? Solo que hay que decodificarla. Y bueno, usted dice que le gustó a raíz de que llevó las clases y pues le fue interesando más o menos los temas. Nos gustaría saber dónde se enseña o dónde trabaja. Bueno, pues yo estoy laborando como profesor de asignatura en la Facultad de Ciencias en la UNAM y doy justamente la materia de paleobiología. Estoy laborando desde hace pues ya algunos años, desde el 2013. Pues bueno, a partir de integrarme también a dar clases, tienes la fortuna y he tenido la fortuna de pues tener contacto también directo con las y los estudiantes, pues de estar en constante actualización, ¿no? Eso también es lo que permite el dar clases. Y digo, ya preguntas más relacionadas con la materia. Uh -huh. Para la gente que pues nos esté viendo, en palabras de usted, ¿cómo podría explicar las diferencias, así de decir, paleontología y lo que es paleobiología? Bueno, en la literatura se mencionan básicamente de manera indistinta, ¿no? Hacemos Ujú, referencia a que, bueno, se trata del estudio de los organismos del pasado, cuyo objeto de estudio, pues, son los fósiles, ¿no? ujú. Entonces, la línea es muy delgada y casi imperceptible entre lo que sería la diferencia entre paleontología y paleobiología, porque desde hace mucho tiempo, pues, se han tratado, digamos, de manera indistinta, como bien mencionas. Pero cuando nos metemos un poquito más a detalle,
veremos que sí existe como un punto crítico que hace como el límite entre lo que sería la paleontología y paleobiología. Históricamente, no me voy a meter, digamos, profusamente, pero es importante señalar, por mucho tiempo se ha considerado como la paleontología, digamos, y pues lo es porque pues su base se sientan en un trabajo descriptivo comparativo, ¿no? Que por supuesto es fundamental pues, para entender a los fósiles, ¿no? Con el tiempo, lo que se ha visto es que, bueno, los fósiles eh, pues nos están dando información que, digamos, no se va a sesgar únicamente en eso, ¿no? O sea, esos datos, digamos, los podemos nosotros trasladar a un campo en el que podemos contestar eh, preguntas en un enfoque evolutivo. Y es justamente este enfoque evolutivo en el cual, digamos, nos da el panorama para decir, estamos haciendo un estudio en el campo de la paleobiología. Entonces, básicamente es eso, ¿no? Utilizar los datos paleontológicos, los datos de los fósiles, para contestar preguntas en el campo evolutivo, pero además en dimensiones que solamente los fósiles nos dan. ¿Cuáles son estas dimensiones? Pero más bien las magnitudes. A eso me referiría más concretamente, en tiempos muy, muy grandes y en espacios muy, muy grandes, ¿no? En lo que diríamos en tiempo profundo, que serían, digamos, en términos de macroevolución. Como dices, suena muy, más que separación de eso, suena como que una se entrelaza con la otra. Por ejemplo, supongo que acotando más lo que sería la disciplina de la paleobiología, surgen otras vertientes que estudien algo más específico dentro de la paleobiología. Justamente este enfoque, digamos que cuando uno busca en la literatura puede encontrar como a partir de los 70, ¿no? Que se da, digamos, este boom de tomar los datos paleontológicos y trasladarlos en este enfoque. Y en años más recientes, justo a partir de, bueno, reconocemos que tenemos una crisis de la biodiversidad innegablemente, ¿no? Y desde mi punto de vista, yo creo que surge esta rama muy reciente que se le llama paleobiología de la conservación. Y es justo a través de estas dimensiones que nos dan los fósiles en tiempo profundo y en escala espacial muy, muy grande, que nosotros podemos tomar una comparativa del pasado para entender lo que está sucediendo en el presente y hasta quizá proyectarlo en el futuro. Por ejemplo, estamos viendo que están cambiando las tasas de extinción muy aceleradas en tiempos recientes, ¿no? Y esto lo sabemos a partir de los datos paleontológicos, de análisis paleobiológicos. Tenemos esta evidencia porque comparamos estos datos en tiempo profundo con los actuales y podemos ver que las tasas que están sucediendo actual de extinción pues están muy aceleradas. ¿Por qué? Porque afortunadamente contamos con estos datos paleobiológicos. Entonces, esta vertiente de lo que se conoce como paleobiología de la conservación, pues nos permite tener este panorama del pasado, ¿no? Porque finalmente nos permite tener un contexto más amplio de problemáticas como urgentes, como sería esta actual problemática de pérdida de la biodiversidad. Y bueno, es un término que tiene muy poco que, digamos, se ha acuñado formalmente, alrededor de un poco más de una década. Entonces, yo podría acotar esa parte. Sí, pues también como dice una de las partes, yo creo que aplicacionales, por así decirlo, más importantes, que pues sí, es casi jugar a ser detective, ¿no? De decir,
esto es lo que pasó en el pasado y no tanto prever, pero pues darle una explicación más lógica a lo que está pasando hoy en día es bastante interesante, yo creo. Y bueno, había escuchado que ustedes se especializa en lo que es el ámbar, ¿no? Ujú. En inclusiones de particularmente de plantas, eh, particularmente las flores. Ah, entonces a usted su interés es más botánico, por así Sí, decirlo. mi formación Ok, es botánica, paleobotánica. ok. Qué interesante. Usted nos podría decir, para empezar, pues, ¿qué es lo que se considera, o sea, ámbar como tal? Sabemos que es una resina, pero pues, no sé, su formación, el proceso de la formación de lo que conocemos ámbar o cuánto puede demorar en fosilizarse. Bueno, sí, la definición de ámbar que tú nos acabas de proveer, pues es la concreta y la real, ¿no? Así es, una resina fosilizada sin meternos a mayor detalle. El proceso de resina a ámbar, pues implica un proceso de fosilización y se le conoce como ambarización, sería el término concreto que involucraría, digamos, el término comparativo para otros procesos de fosilización, digamos que comúnmente pensaríamos, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos digamos, una roca con la impresión de algún organismo, ¿no? Que ya sería pasar a la consolidación de la roca por lo que conocemos como diagénesis, ¿no? Así en términos muy concretos. Pero durante el proceso de fosilización de la resina ámbar hay un paso intermedio que se le conoce como copal. Y bueno, ahora que estamos muy cercanos a las fechas de Día de Muertos, pues nosotros utilizamos el copal, ¿no? Para nuestras ofrendas de manera, pues muy cercana, ¿no? Entonces Ujú. ese es como el paso intermedio entre lo que sería la resina y el ámbar. Los depósitos de ámbar, ya fósil, siempre van a estar asociados con un cuerpo de agua. ¿A qué me refiero? Nosotros cuando vemos el ámbar, pues ya vemos que este se encuentra pulido, limpio, pero pues siempre está asociado con sedimento. ¿Por qué? Porque debe de suceder presión y calor por los sedimentos, ¿no? Por el mismo proceso de ambarización que va a pues generar que la resina pierda ciertas propiedades que nosotros vemos de manera cercana cuando vemos que una planta segrega resina, ¿no? Es pegajoso, este, tenemos esa sensación al tocarlo, ¿no? Y Ujú, claro. el ámbar no, ¿no? Entonces, suceden justo estos cambios en las propiedades de la resina hacia ámbar, justo por esta presión de los sedimentos y el calor. Básicamente ese sería como el proceso. Aquí una de las complicaciones es justamente que entre lo que sería el copal y la resina hay muchísimo parecido. Entonces, establecer el límite entre uno y otro es complicado. Y eso ha llevado a mucha discusión en torno a cómo distinguimos el ámbar de la resina. Para algunos autores sugieren que pues más bien las diferencias serían más físicas que temporales, por ejemplo, ¿no? Que ahorita señalabas como el tiempo, ¿no? Como Sí, quizás sí, un criterio. precisamente también una de las preguntas que le iba a hacer a raíz de lo que estamos platicando es si sí existen, o sea, si ya están como tal establecidas caracteres para diferenciarlas o si es muy difícil diferenciar lo que es el ámbar con lo que es el copal, la resina que es el copal. Pues sí, el límite no está del todo claro. Hay ciertas características que pueden ayudar. Por ejemplo, el copal flota en el agua, ¿no? Y el ámbar no. Y eso, ¿no? Todavía se siente un poquito pegajoso el copal y el ámbar no. Pero no necesariamente son pruebas totalmente certeras, ¿no? Mm, bueno, a temperaturas más altas se va a fundir el ámbar y la resina
a temperaturas un poquito más bajas. Pero digamos son pruebas un poco invasivas y destructivas, ¿no? La cuestión aquí es que, por ejemplo, el tiempo, ahora sí me voy a meter al tiempo, es que parece ser que, bueno, podemos señalar que el copal lo podemos delimitar a partir de los 40,000 años o menos, y la resina tiene que ser más, que diría el ámbar. Ajá, Ajá. tiene que ser más. Pero pues eso es como una cuestión debatible todavía para algunos autores, pero digamos son datos que nos permiten establecer, digamos, este límite. Bueno, me mencionaba la antigüedad de estos materiales y digo, abocándonos más en lo que sería el ámbar. Ya al momento de analizar algún organismo que pues se encuentre en ámbar o que se quiera analizar el ámbar, no sé cualquiera de las dos situaciones, eh, es de importancia o sí incide el que uno sea más antiguo o menos antiguo, es... No, sí, claro. Bueno, eso también es propio, digamos, del estudio de fósiles, ¿no? Justo cuando trabajamos con fósiles más antiguos, digamos, nos alejamos de lo que podríamos comparar en la actualidad, ¿no? Porque entre más atrás vayamos en el tiempo, pues las inclusiones de restos o partes de los organismos que encontremos, pues se van a parecer menos a lo que existe en la actualidad. Particularmente en el ámbar, una de las complicaciones es que, bueno, son resinas fosilizadas, pues va a depender de la planta que dio origen a esa resina. Y cada resina va a tener una composición química distinta. Por ejemplo, yo les puedo comentar aquí que existen distintos depósitos de ámbar en el mundo, pero pues no todos, digamos, se han reconocido como depósitos con inclusiones biológicas como tal, ¿no? Ujú. Que bueno, ya al ser una resina fosilizada, ya pues lo reconocemos como fósil, pero no todas estas resinas van a tener inclusiones biológicas. Entonces, eso podría también ser como una situación que particularmente podríamos ver en el ámbar, ¿no? Acotándolo un poco a lo que menciona sobre la edad, pues se conocen depósitos de ámbar para la última parte del Paleozoico, para lo que sería el Pensilvánico, y se reconoce como uno de los depósitos de ámbar más antiguo en el mundo, pero no tiene inclusiones de Biológico. organismos. Ajá, Oh, no. ok. Entonces es el depósito como tal. Ujú. Y ya para el Mesozoico, calculamos, no sé, unos 130, 125 millones de años, acotándolo como para el Cretácico, ya se tienen muchos registros de depósitos de ámbar en distintas partes del mundo con inclusiones, ¿no? Entonces, ahí viene como varias preguntas, o ahí lo podremos ligar un poco a lo que mencionabas, de si la edad puede ser un factor. Al menos aquí sí es así llamativo, porque ya para el Mesozoico, donde conocemos plantas como gimnospermas, como serían, por ejemplo, el pino, ajá, Ujú. Sí, ya ahí se reconocen inclusiones, ajá, de organismos, pero para un registro más antiguo, ¿por qué no se encuentran? Es la duda. sí. Ujú. Y bueno, también mencionaba de que varía como el tipo de resina, dependiendo de la planta en la que quedó encapsulado el organismo en cuestión. Y bueno, ¿existe alguna clasificación, por ejemplo, como la que existe en rocas, pero por la composición, llega a variar la composición química del ámbar de acuerdo a la planta de donde se extrae? Sí, existe una clasificación para justo por usando como criterio la composición química, que puede ser muy variable, ¿no? En general, podemos señalar como una mezcla de alcoholes,
de aldehídos, de ésteres, y justamente por esta composición, que puede ser diversa, se ha establecido una clasificación de tipos de ámbar, que incluye 3 grupos, me parece. Uh-huh. ¿Sí? Ok. Y eso ha funcionado para determinar y caracterizar los depósitos de ámbar. Y bueno, digo, a grandes rasgos se menciona organismos, pero además de vegetales, de hojas o flores que también mencionaba usted, ¿qué tipos de organismos son los que se pueden encontrar generalmente en inclusiones de ámbar? Las inclusiones de ámbar pues son muy llamativas y conocidas porque particularmente para el grupo de los insectos, pues ha sido un medio de fosilización que ha permitido tener un amplio registro del grupo, ¿no? Que a través de otros procesos de fosilización raramente se preservan o en comparación a otros procesos de fosilización. Y bueno, además de que ha sido, pues digamos que incluso para cuestiones de, digamos, un poco de popularidad, y esto a través quizás de películas muy taquilleras, como Sí, Jurassic Park, donde tenemos el insecto incluido en ámbar, ¿no? Entonces, claro. eh, pero no solamente los insectos, ¿no? Y en plantas, bueno, ya mencionamos hojas, frutos, semillas, flores, eh, partes de organismos, por ejemplo, hay por ahí, mencionan pelos de mamífero Ok. o casos muy también llamativos, plumas que se han identificado como de dinosaurios o incluso, pues quizá no propiamente parte de un organismo, pero hay registros excepcionales que han servido, digamos, para interpretar cuestiones ambientales. Por ejemplo, burbujas de agua atrapadas en el ámbar y lo que se ha tratado de determinar la composición atmosférica con esos datos que se pudieran obtener. Son cosas excepcionales. También registros de grupos que tampoco son muy populares, digamos, dentro de los adeptos de la paleontología, como los hongos, ¿no? Por ejemplo, que tampoco junto con las plantas no son muy populares, Por supuesto. este, pero existen registros excepcionales y que muestran también una información eh, pues relevante para el conocimiento del grupo, ¿no? Porque justamente por, digamos, su estructura, tampoco su proceso de fosilización es tan abundante y conocido como con otros grupos, entonces también eso ha permitido el ámbar. Y pues básicamente tenemos un amplio espectro, digamos, preservado en el ámbar, de distintos grupos biológicos, tanto de las partes de un organismo completo, como pensar en un insecto, un hongo, bacterias también, Ujú. también podemos hablar de microorganismos o partes de organismos quizás más grandes, ¿no? Como sería la pluma de un dinosaurio. También hace un momento nos mencionaba acerca de los depósitos de ámbar y bueno, también preguntarle en México si se encuentran depósitos y o si es el caso, si usted conoce alguno o ha ido a algún depósito aquí en México. Sí, en México tenemos la fortuna de contar con uno de los depósitos de ámbar más importantes para el mundo, que desafortunadamente no ha sido, o comparativamente a otros depósitos de ámbar en el mundo, tan estudiado, ¿no? En el estado de Chiapas, en Simojobel de Allende, se encuentra estos depósitos donde podemos encontrar una diversidad biológica preservada en estas inclusiones, aunque existen otras minas de ámbar que en términos muy generales podríamos mencionarlas como los depósitos de ámbar de México, pero digamos Simojovel es la mina principal de donde se han conocido y extraído las principales inclusiones preservadas en ámbar.
pero hay otras minas muy cercanas a Simón Jovel, que está muy cerca de Tuxtla Gutiérrez, que es la capital, y donde también se han reportado inclusiones, como Los Pocitos, ¿no? Que es otra localidad. En el estado de Coahuila, no hace mucho tiempo se reportó también la presencia de ámbar, pero hasta el momento no se ha reportado la inclusión de organismos o partes de estos. Entonces, una de las características que justamente le dan esta importancia al ámbar de México en Chiapas es la edad, que en términos geológicos, pues es muy reciente. Se ha calculado más o menos 23, 15 millones de años, que correspondería al Mioceno. O sea, en tiempo geológico es nada. Pero también por la ubicación geográfica es relevante estos depósitos, porque forma parte de algo que denominamos los biólogos como la región neotropical, que es una región que tiene una alta diversidad, ¿no? Y pues eso nos permite conocer un poco acerca de las formas que se desarrollaron en el pasado del sur de México, de estas formas biológicas, y que nos permiten integrar y contextualizar con los datos actuales y con los datos paleontológicos en la zona. Entonces, sí, bueno, podríamos decir México es muy diverso en muchas cosas, ¿no? Tanto actualmente en biodiversidad como pues en registro fósil, ¿no? Ay, Y me encanta que eso lo digas y me gustaría subrayar eso que mencionas, ¿no? Porque cuando uno habla de biodiversidad, pues estamos pensando en lo actual y ciertamente eso es en la inmediatez, ¿no? Lo que vemos, ujú. pero pues esta biodiversidad tiene una historia. Sí, como usted lo menciona, y se entrelaza un poco en lo que hablamos al principio, que me decía de la paleobiología conservacionista, algo así era, creo, porque pues Paleobiología de la conservación. de la conservación, exactamente, porque pues sí considero importante para estudiar pues lo que es la biodiversidad de hoy en día, saber pues cómo se fue formando, ¿no? O dónde estamos parados, cuál fue el origen de dónde estamos, y es muy interesante. Sí, pues nos Y, da parte de esta información. y mencionaba, bueno, de los estados donde están los depósitos aquí en México. También digo, una pregunta es más como ahora sí que del público. En estos lugares, ¿es posible que alguien pueda adquirir un fósil? O sea, si alguien te puede vender un fósil o lo que te están vendiendo es, eh, no sé, una copia o copal, por ejemplo. Claro, sí es una cuestión complicada la del ámbar porque pues también tiene esta denominación de reconocerse como una biogema. Entonces, al ser una biogema, es un objeto que está sujeto a comercialización y la regulación para los fósiles en México sí presenta una normativa, digamos, sí tiene una protección los fósiles en México, hay una ley, pero desafortunadamente por esta característica y esta denominación de biogema, pues se presta para la comercialización. Y digo desafortunadamente, digamos, yo desde mi trinchera como Desde estudiosa un de punto plantas, de ¿no? vista académico, sí. Porque realmente, pues, quizás yo desde mi perspectiva lo veo de ese modo, ¿no? Pero la realidad es que es un recurso y un recurso que, bueno, les da es una fuente de ingreso, ¿no? Para muchas, muchas familias. Sí, por Eh, supuesto. y entonces es una cuestión ahí como, pues con muchas aristas y delicada. Pero sí, podemos adquirir ámbar hijo, se utiliza bastante como un elemento en la joyería. Sí, nos pueden vender ámbar verdadero y ámbar falso, que pues básicamente, digamos, en términos muy generales, podremos señalar que es básicamente un plástico. Ujú, Nos pueden ujú. vender plástico y hay ciertos, pues digamos, estas imitaciones de ámbar a veces son hasta cómicas porque a mí me ha tocado ver estas imitaciones donde traen ahí la araña, este,
pero muy evidente, ¿no? Que hasta uno podría decir, ay, pues es de plástico, ¿no? O traen ahí la lagartija, ¿no? Ahí, Sí, imitación de plástico. Entonces, sí, sí es muy cómico porque, pues sí, son casos excepcionales en la realidad, pero sí es muy común que nos vendan réplicas de ámbar. Pues aquí una de las recomendaciones es que quizás algunos tips, ¿no? Que nos podrían ayudar claro. a diferenciarlo. Es, bueno, así a temperatura ambiente, en contacto directo con nuestras manos, eh, digamos, pues el plástico es frío y el ámbar sí lo podemos palpar y tiene, digamos, como que toma la temperatura en el ambiente, ¿no? Eh, Ujú. Quizás otras técnicas que quizás pudieran ser un poquito más invasivas es que calentáramos algún alfiler, una agujita, y le demos un pinchazón pequeñito. Va a emitir el aroma de resina todavía, ¿no? Y Sí, si es nos plástico, ponemos, pues ahí va. nos ponemos ahí en el puesto a quemarle al señor sus llaveros, a ver si sí son de ámbar o son Sí de son, plástico. sí son. Y otra técnica que es muy usada es justamente le emiten con luz ultravioleta y se refleja como en una tonalidad, digamos, verde azulosa. Ok. Ujú. Y esa es como la más común que los ambareros utilizan, ¿no? Para sustentar, ¿no? Pero, pues básicamente así es simplemente a uno se da cuenta por las inclusiones que le meten Sí. y el color, ¿no? Además, se ve súper homogéneo el color en estas um, réplicas de ámbar, ¿no? Y un ámbar original, pues es la tonalidad es variable, sí hay calidad de ámbar también, Ujú. en donde podemos ver tonalidades, pues sí, digamos, muy claras, como rojo, como amarillo, un poco más naranja, al menos aquí el de México. Ujú. Pero sí, cuando vemos un plástico que es una réplica, se ve de esa manera. Entonces el ámbar también, de acuerdo a su composición, igual puede cambiar de color. No siempre es el amarillito, así como de No, parque plástico. no, hay un ámbar bueno, este sí es de República Dominicana, que es, Ujú. digamos, contemporáneo al de México. Incluso se ha reportado que quizás pudo haber sido una zona continua, porque hasta la planta que de origen es una leguminosa de la familia de los frijoles, el género Himenea. Y el ámbar ahí hay uno muy característico que es azul. Ok. Entonces es muy particular, ¿no? Es muy llamativo. O hay ámbar negro también en Europa. Las tonalidades pueden variar. Bueno, eso sí es descubrimiento. Yo toda mi vida pensé que el ámbar era amarillo. Me acabo de dar cuenta de que no. No, aquí incluso en México el ámbar amarillo pues sí es como muy típico, ¿no? Pero aquí en México este, el rojo, eh, digamos que económicamente hasta se puede decir que es, o para muchos ambareros, digamos que tiene un mayor costo económico que Ujú. un amarillo, ¿no? Ok. Porque también es como más raro, porque abunda más el amarillo. No deja de sorprendernos este tema. Sí, todas sus vertientes son una interesante cada vez más que la anterior. Bueno, nos preguntaron, algo que usted mencionaba hace un momento, de que en el ámbar también se han encontrado plumas. Bueno, sabemos que está la teoría de que las aves se encuentran emparentadas con un cierto grupo de dinosaurios. Y bueno, nos preguntaron qué caracteres llevan a pensar en esa conclusión o a pensar en esa teoría. ¿Qué es lo que se ha encontrado que haya surgido que las personas piensen eso de las aves? Sí, una de las características, justamente la presencia de plumas, se reconoce como un carácter compartido entre aves y los dinosaurios, ¿no? Y aquí me gustaría acotar un poco esto, ¿no? De que están emparentados, ¿no? O sea, no es que las aves sean dinosaurios como tal, ¿no?
están emparentados y comparten un ancestro en común. Interpretaciones a partir de esta cercanía morfoanatómica entre los grupos, pues ha servido como evidencia para sustentar esta relación cercana entre aves y dinosaurios. Por ejemplo, puedo señalar, y espero aquí no cometer una imprudencia, dado que no soy experta en dinosaurios, pero podemos señalar los sacos aéreos, también se ha interpretado como un carácter compartido entre ambos grupos. En cuanto a la anatomía de lo que se compara entre los huesos, que formarían parte de lo que sería como la unión entre las extremidades posteriores, ajá, con la cadera. De hecho, es esta unión de los huesos entre las extremidades anteriores y, digamos, lo que sería la cadera. Hay una cercanía en cuanto a la oposición de los huesos, y eso también es una característica compartida en estos grupos. Parece ser que también hay una reducción en los dígitos, que es comparable entre las aves y los dinosaurios. Entonces, los estudios anatómicos en cuanto a la posición de los huesos, de las extremidades, uno por un lado la extremidad posterior con la cadera y los dígitos en las extremidades anteriores, pues han servido como evidencia para sustentar la relación. Y digo algo también, remarcarlo igual brevemente, como usted lo mencionó, ¿por qué no podríamos decir que las aves que vemos hoy en día son dinosaurios? Bueno, explícitamente o digamos en términos así, digamos muy estrictos, no podemos utilizar ese término, pues porque los dinosaurios ya son un grupo extinto, ¿no? Y digamos que en términos muy concretos, esa sería la respuesta, ¿no? Pero ciertamente al encontrar características son comparables, pues sí nos permiten establecer que, bueno, son un grupo cercano y emparentado, pero en términos estrictos no podemos decir que son dinosaurios como tal, ¿no? Pero comparten un ancestro en común, aves y dinosaurios. Digo, es una duda que supongo todos cuando entramos a biología decimos, pues sí son lo mismo o son primos, pero no, qué mejor que tener a alguien aquí que así nos diga, no, no son. Quizás para no caer, digamos, en términos absolutos, Ujú, por supuesto. porque ciertamente pues los dinosaurios son un grupo extinto, ¿no? Pero digamos que el linaje que incluye dinosaurios y aves, bueno, quizás viéndolo desde ese nivel, pues podremos decir es que pues es un linaje continuo, ¿no? Las aves y los dinosaurios, porque juntos forman un linaje más grande. Y a lo mejor en ese sentido, quizás utilizamos esa terminología, pero ya así concretamente dinosaurios y aves, sí, Sí. generalizarlos no sería un término correcto. Bueno, para finalizar, hay una pregunta que seguramente se le han preguntado muchas veces o también usted lo ha visto que pues es una duda que nos ha generado pues la cultura pop, la ciencia ficción. Realmente si teniendo un organismo, ya sea vegetal, animal, un hongo, algo microscópico, si es posible lo que sería la extracción del material genético, como hemos visto en una película muy conocida. Ya, eh, pues sí, ciertamente fue un hito, una revolución esa película y trajo consigo implicaciones en cuanto a líneas de investigación en el campo de estudio de los fósiles, ¿no? Y ciertamente trajo consigo el que se desarrollara de manera formal el estudio de biomoléculas, como sería material genético, como sería el DNA, lo que trae consigo el pensar extraer DNA son ciertas implicaciones como cuando vemos las inclusiones en el ámbar, vemos a los organismos en tercera dimensión, con relativamente poca distorsión, y algo que lo hace sumamente especial es que vemos tejido blando de los organismos, que es el tejido blando, la piel, no sé, pensando en los insectos, las alas, este, ¿no? Cosas, que típicamente en un fósil o frecuentemente en un fósil no Como tal. encontramos.
Ujú. Pero no es que no esté inalterado, ¿no? El organismo, es que por este proceso de fosilización de la resina, por la embarización, eh, pues es sometido a presión y calor. Entonces nosotros, los organismos, estamos constituidos de carbón, ¿no? Entonces, digamos que se inestabiliza y tenemos ahí lo que sería, eh, pues como una cubierta de este carbón que nos compone a nosotros los seres vivos. Y entonces sí está alterado de alguna manera las Claro. partes o los organismos como tal. Y Ujú. entonces, cuando nosotros pensamos en DNA, el DNA es una molécula sumamente inestable. ¿Por qué? Por los puentes de hidrógeno, ¿no? Hidrógeno. Entonces, Ujú. se rompen muy, muy fácil. Cuando nosotros pensamos en la estructura del DNA, pues tenemos que están sus bases, adenina, citosina, timina, guanina, y están unidos, ¿no? Para formar esta doble hélice por puentes de hidrógeno. Entonces, eso es sumamente inestable a calor, ¿no? Entonces, el pensar en obtener una secuencia completa inalterada, pues sigue siendo un reto para obtener, por ejemplo, en este caso, pensar en una secuencia de DNA completo, ¿no? De algún organismo. Pero sí se han podido sacar fragmentos, al menos lo que yo he podido revisar en la literatura, depósitos que quizás todavía es debatible si es ámbar o copal, pero sí ya se ha podido sacar pues ya fragmentos más completos, menos alterados de lo que es una secuencia de DNA. Y bueno, por supuesto, yo considero que con el avance de la tecnología nos puede acercar un poquito más a estas situaciones que en un principio se nos presentaron de manera muy especulativa a Ujú. través de la ciencia ficción, pero lo que estamos viendo es que la tecnología está avanzando a pasos agigantados y cuestiones que se creían muy propias de la ciencia ficción, pues ya están siendo abordadas en los fósiles, ¿no? Y no solo en el ámbar, bueno, aquí quizás ampliando un poquito más el abanico de posibilidades en el espectro de los fósiles, podríamos pensar en los restos conservados en criopreservación, en estos suelos congelados Ujú. en Siberia, en Rusia, ¿no? Que hemos visto en años muy recientes frecuentemente Sí. reportados, ajá, o en casos más excepcionales, ¿no? En localidades, por ejemplo, estoy recordando en Estados Unidos, en una localidad, lo que uno pensaría que son fósiles así típicos que conocemos en la roca, el fósil, en hojitas ya se ha podido extraer algunos fragmentos de genes muy particulares de plantas. Como, decía hace un momento, cada vez nos acercamos más a lo que se consideraba ficción, ¿no? Cada vez la línea es más delgada. Sí, la tecnología nos está sorprendiendo bastante a los datos que podemos acceder. Digo, ya supongo como última pregunta, ¿algún consejo o recomendación que le pueda dar a la gente que pues se interese por estos temas, esté decidiéndose por estudiar una especialidad en paleontología o quiera dedicarse a esto? ¿Qué les diría usted a esas personas? Bueno, ciertamente si es algo que nos gusta, ese es el motor, pienso, para hacer lo que te motive, te mueva. Si es el camino, pues prepararse en distintas habilidades, no solo académicas, que incluiría, por supuesto, por ejemplo, el terminar tu carrera, en hacer alguna especialización, en aprender otro idioma, porque pues son habilidades que se requieren, ¿no? Pero también desarrollar habilidades también del tipo sociales, como pues plantearse, pensar, salir al extranjero, por ejemplo, hacer alguna estancia, otras habilidades, por ejemplo, el dibujar, el aprender un poco de programación también es importante. Incluso hasta, no sé, por ejemplo, utilizar herramientas de digitalización, de fotografías. Hay muchas herramientas que hay que saber usar y hay distintas habilidades
tienen que aprender, pero con motivación y teniendo conocimiento, pues es el motor para hacerlo, la motivación. Pues el Internet nos está dando un abanico de posibilidades, ¿no? El conocimiento está a un clic, ¿no? Entonces yo creo que también eso es una ventaja que tenemos en este tiempo que nos permite acercarnos. Pero sí, a lo mejor sueno muy ingenua, pero sí, la motivación me parece que a mí es el motor. Ay, pues muchísimas gracias por acceder a esta entrevista de parte de, pues, de todo el equipo de Amazing Things About Science y pues mía, porque pues creo que es un tema muy importante, como dije al inicio, muy interesante además, que no mucha gente pues conoce a grandes rasgos, conocemos mucho de pues, lo que vemos en películas, ¿no? Pero ahora sí que la realidad a veces supera la ficción y hay muchísimas cosas yo creo que nos faltan por conocer, pero pues el hecho de tener a alguien como usted aquí que nos esté hablando un poquito de lo que se puede ver pues en este tipo de estudios es algo que agradezco mucho y pues por su tiempo y pues gracias porque haya personas como usted. Pues muchas gracias a ustedes por tener la motivación también, yo considero, y pues espero haberles aportado a su proyecto, que también pues es una labor ardua el organizarse, y espero de verdad haberles contribuido y aportado.